el ejercicio 5 del examen de la primera evaluación de electrónica aplicada teníamos una pregunta de tipo teórico. Nos decían, sabiendo el valor ómnico de R1, que es mayor que R2, compara la intensidad de corriente y la caída de tensión en cada resistencia. Ahora bien, para poder analizar este problema tenemos que recordar cómo eran los circuitos en los que teníamos una asociación de resistencias en serie. Si volvemos a nuestros apuntes, nosotros sabemos que cuando tenemos resistencias en serie, la corriente que las atraviesa es la misma para todas. ¿Por qué? Si volvemos al símil del agua, si nosotros tenemos una única cañería, el agua que entra tiene que ser la que sigue. Porque si no tenemos ningún cruce, no tiene manera de fugarse ese agua. Es decir, la misma corriente que atraviesa R1 tiene que ser la que atraviesa R2 y tiene que ser la que atraviesa R3, ¿vale? Es un circuito cerrado. Es como, por ejemplo, si tuviéramos el circuito cerrado de refrigeración del coche, es todo el rato el mismo agua dando vueltas. Pues en este caso es todo el rato la misma corriente dando vueltas. Es decir, la corriente que circule por la resistencia 1 va a ser la misma que circula por la 2, es la misma que circula por la 3, así que la podemos llamar directamente I, porque solo hay una corriente en todo el circuito. Ahora bien, la tensión no va a ser igual para todas. ¿Y esto por qué? Porque yo aquí inicialmente tengo una corriente en este punto que llamo V, pero esta resistencia va a suponer un obstáculo. Entonces, la tensión que yo tenía aquí se va a disipar parte en esta resistencia. Por lo tanto, ya en este punto de aquí, entre la R1 y la R2, voy a tener un poquito menos de tensión. Y aquí va a pasar lo mismo. En esta resistencia R2 me voy a dejar otro poco de tensión. Va a haber una caída de tensión. Por lo tanto, en este punto de aquí, entre R2 y R3, tendré un poquito menos. ¿Cómo sabemos cuál es la caída de tensión en cada resistencia? Pues muy fácil. Como nosotros ya conocemos la ley de Ohm, sabemos que teniendo el valor de la resistencia y sabiendo el valor de la corriente que la atraviesa, podemos calcular cuál es la caída de tensión en esa resistencia. Y esto sería aplicable a cada una de ellas. La V total sería la suma de las caídas de tensión, es decir, en este caso, por ejemplo, que únicamente tenemos resistencias, toda la tensión que yo doy es la que se van a comer, digamos, la que van a disipar estas tres resistencias en total. Vale, volviendo al ejercicio de nuestro examen. En este ejercicio lo que nos están diciendo es que R1 es mayor que R2. Por lo tanto, lo primero que nos preguntan es, ¿cómo es la intensidad de corriente? Pues si vemos que es un circuito cerrado, vamos a tener la misma corriente en ambas. Es decir, tenemos una única I. I1 e I2 van a ser iguales, así que podemos decir que tenemos una única I, ¿vale? Entonces, la respuesta sería que I1 va a ser igual a I2 y va a ser igual a I porque están en serie. Esa sería la primera respuesta, porque están en serie. Vale. A nosotros nos están diciendo que R1 es mayor que R2. Si R1 es mayor que R2 y la corriente es la misma, vamos a comparar las dos fórmulas. Vamos a aplicar la ley de Ohm en cada una de ellas. R1 que hemos dicho que era la más grande. Pues la caída de tensión en R1 será R1 por la corriente, que ya hemos dicho que era la misma para las dos. En R2, que es la que es más pequeñita, V2 será R2 por I. Ahora bien, si la I es la misma para las dos y esta es más grande que esta, este producto sí o sí va a ser más grande que este. ¿Vale? Si nosotros tenemos que la corriente es la misma para las dos, ¿vale? Tenemos dos multiplicaciones. Este valor es el mismo para las dos, pero sin embargo la R1 es más grande que R2. Por lo tanto, el resultado del producto tiene que ser más grande en V1 que en V2. Vamos a poner unos valores a ver si eso es real. Si yo, por ejemplo, tengo que V1 es una resistencia, es la caída de tensión en una resistencia de 10 ohmios, vamos a tener un valor de 10 por I. V2
Si, por ejemplo, nuestra resistencia es más pequeña, que es lo que hemos dicho, vamos a poner, por ejemplo, una resistencia, va a ser 5 veces I. Si metemos una corriente de 1 amperio, tendríamos 10 voltios. Si metemos una corriente de 1 amperio aquí también, tenemos 5 voltios. Por lo tanto, en un circuito en serie, cuanto mayor sea la resistencia, mayor es la caída de tensión que se produce en ella. Y eso es lo que tendríamos que contestar en este ejercicio. Que la I es la misma porque están en serie y que V1 es mayor que V2 porque R1 es mayor que R2. Y eso sería todo.